Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este hermoso chal que hemos llamado chal 3 trenzas. Es un chal que por las proporciones que tiene, mide 2 metros con 20 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo, puede usarse de diferentes formas. Por ejemplo, pueden usarlo en el cuello como bufanda, pueden cruzarlo por delante y amarrarlo por la espalda a manera de suéter o simplemente como un chal tradicional. Ustedes escojan. Es el mismo chal con diferentes usos. Los materiales que necesitamos para tejer el chal son lana en grosor 4 o grosor medio. Yo utilicé 400 gramos. Necesitamos un par de agujas de 6 milímetros, una horquilla para poder tejer las trenzas, unos marcadores también para las trenzas, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas de tejer es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso chal. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Eso nos ayuda mucho. Para empezar a tejer el chal con las agujas de número 6, con una aguja vamos a montar 3 puntos, nada más 3 puntos. Entonces montamos, aquí en el primero ya tenemos 2 puntitos y montamos uno más, 3 puntos, ya están. Ahora con esos 3 puntos vamos a empezar a tejer. Fíjense bien, el primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, lo pasamos simplemente. Y el último punto de cada vuelta siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido. Ahora que lleguemos ahí les explico cómo se hace, para los que no sepan. Y el chal lo vamos a tejer en punto Santa Clara. Esto significa que vamos a tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Ese es el punto Santa Clara. Entonces vamos a empezar a tejer con estos 3 puntos. Vamos a tejer una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Entonces, este primer punto siempre lo voy a deslizar, pero esta, como es la primera vuelta, aquí sí lo tejo de derecho, tejo el segundo y el último, que va a ser el punto de orilla, siempre de derecho retorcido. Esto es, en vez de tomar la patita de adelante del punto, voy a tomar la patita que está atrás, la hebra que está atrás, y lo tejo normalmente. Esto es solamente para que nos quede más apretadito el borde, por eso lo hacemos así. Esa fue la vuelta por el derecho, ahora hacemos la vuelta por el revés, donde ahora sí simplemente deslizamos el primer punto de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Tejemos el segundo y el tercero, que es el último, siempre de derecho retorcido. Ya está. Ya tejí 2 vueltas, una por el derecho y una por el revés. Este es el derecho porque aquí está la hebra, en el mismo punto de la orilla está la hebra que me sobró cuando monté los 3 puntitos. Por eso sé que este es mi derecho. Ok, ahora sí, vamos a empezar a tejer y vamos a empezar a hacer aumentos. Es muy sencillo cómo vamos a aumentar, fíjense bien. Deslizamos siempre el primer punto. Tejo el segundo punto y ahora para aumentar hago una lazada. La hebra de lana la tengo por detrás de la aguja, yo la paso para adelante. Eso es una lazada y con eso voy a aumentar un punto. Y ahora tejo, en este caso, el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Ahí está. Aquí me quedó la lazada con la que aumenté un punto. Ahora ya tengo 1, 2, 3 y 4 puntos en la aguja. Vamos a hacer la vuelta por el revés de la labor. Deslizo el primer punto, tejo el segundo, que es la lazada. Igual de derecho no pasa nada. El 3 y el cuarto punto, siempre el último va de derecho retorcido. Esa fue la vuelta por el revés de la labor. Ahora voy a hacer otras 2 vueltas, una por el derecho y una por el revés.
Entonces deslizo, tejo, tejo y punto de orilla. Ahora por el revés, esto es deslizo, tejo, tejo y punto de orilla. Ya tejí 4 vueltas desde que hice el aumento, desde que aumenté ese primer punto. Entonces voy a repetir el aumento. Esto quiere decir que vamos a aumentar un punto cada 4 vueltas, siempre yendo por la vuelta del derecho. Entonces, deslizo el primero, tejo el segundo y hago la lazada para aumentar. Ahora tejo los que me faltan y termino. Esta fue la vuelta por el derecho donde estoy aumentando otro punto. Tejo la vuelta por el revés, deslizo, tejo, tejo y punto de orilla. Y ahora me toca otra vuelta por el derecho sin aumentar puntos. Entonces simplemente tejo los puntos, deslizo y tejo todos los puntos de derecho. Ahora la vuelta por el revés de la labor. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora otra vez viene la vuelta por el derecho donde me toca hacer otro aumento. Y aquí se nota muy claro. Aquí estuvo un aumento, aquí está el siguiente aumento. Y ahora nos toca, en la cuarta vuelta desde que aumentamos, nos toca tejer otro. Entonces deslizo, tejo el segundo punto y hago mi lazada. Y tejo lo que me falta para terminar. Vuelta por el revés. Y punto de orilla. Y ahora me toca vuelta por el derecho, pero sin aumentar. Aquí tengo la lazada, la basta, el punto que aumenté en la vuelta anterior. Entonces no me toca aumentar, tengo que tejer otra vuelta de derecho. Y otra vuelta de revés. Ahora sí, aquí podemos ver claramente que ya tenemos 1 y 2 vueltas desde que aumenté, o sea, 4, ¿verdad? Porque cada uno de estos surcos equivale a 2 vueltas. Entonces ya tejí esas 4 vueltas desde que aumenté. Tengo que volver a aumentar. Lo repaso última vez, deslizo el primero, tejo el segundo y hago una lazada. Y termino la vuelta. Y tejo la vuelta por el revés. Esto es muy sencillo, simplemente vamos a aumentar un punto cada 4 vueltas y siempre lo aumentamos con el mismo mecanismo. Ahora me toca tejer todos los puntos normalitos y la vuelta por el revés. En la siguiente vuelta por el derecho me tocará otra vez, y aquí se nota como he dado 4 vueltas desde que aumenté, entonces ya me toca otra vez aumentar. Así vamos a continuar tejiendo y haciendo aumentos cada 4 vueltas. Este lado del chal va a crecer recto y este lado es el que se va a ir abriendo. Bueno, vamos a continuar hasta que tengamos en la aguja 18 puntos. Bueno, ya tengo 18 puntos en la aguja en total. Ya tejí las vueltas a partir del último aumento. O sea, en esta vuelta por el derecho me toca hacer otro aumento y lo voy a seguir haciendo aumentos. Pero a partir de aquí vamos a empezar a tejer
la primera trenza. El chal va a llevar 3 trenzas a lo largo de todo él. Entonces vamos a empezar a hacer esta primera trenza. Es muy sencilla. Vamos a necesitar para esto unos marcadores que nos van a ayudar a señalar dónde van los puntos de la trenza, porque de momento parece que los vamos a distinguir muy fácilmente y así va a ser, pero a lo mejor para alguien que va empezando a tejer le cuesta un poquito más saber por qué, cuáles son los puntos de la trenza, sobre todo al principio. Y vamos a utilizar también una horquilla para poder hacer el cruce de los gajos de la trenza. Entonces, bueno, tomen nota, vamos a seguir tejiendo, les voy indicando vuelta por vuelta qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a tejer, como les dije, me toca hacer aumento en esta vuelta, que será para tener 19 puntos. Entonces, deslizo el primero, tejo el segundo y hago mi aumento. Y ahora voy a poner un marcador, porque a partir de este punto que sigue, vamos a tejer 6 puntos en punto jersey. Esto es, en las vueltas por el derecho de la labor, los puntos se tejen de derecho, pero en las vueltas por el revés de la labor, los puntos los vamos a tejer de revés. Entonces, voy a tejer 6 puntos en punto jersey, que serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya están los 6 puntos que van a formar la trenza. Ahora pongo el otro marcador. Ya sé que todos los demás puntos van a seguir siendo en punto Santa Clara. Lo mismo al principio, siempre va a ser igual, va a ir aumentando el número de puntos antes de la trenza y siempre serán en punto Santa Clara. Así que tejemos todo de derecho. Terminamos la vuelta y tejemos la vuelta por el revés. Empiezo, son 10 puntos que voy a tener en punto Santa Clara. 9 y 10. Y ahora ya llegué a esos 6 puntos que separé con los marcadores, que son los de la trenza. Entonces, paso mi marcador y estos 6 puntos los tejo de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos de revés. Paso el marcador y los puntos que siguen los tejo en punto Santa Clara, todo de derecho siempre. Ya está, ya hice la vuelta por el revés. Ahora en esta siguiente vuelta no me toca hacer aumento porque lo acabo de hacer en la vuelta anterior. Entonces simplemente tejo los puntos como se me van a presentar. Los primeros 3 en punto Santa Clara. Paso el marcador y los 6 puntos en punto jersey que corresponden a la trenza. Paso el marcador y continúo en punto Santa Clara. Termino la vuelta y hago la vuelta de revés. Los primeros 10 puntos, repito, van en punto Santa Clara y después los puntos de la trenza, que son 6, van de revés porque estamos tejiéndolos en punto jersey. Los termino, paso el marcador y termino en punto Santa Clara. Muy bien. Nos toca en esta vuelta que sigue hacer otro aumento. Y vamos a hacer que nos coincidan esos aumentos con los cruces de la trenza para no tener problemas y no estar pensando ahora me toca aumento, ahora me toca cruce. No, para que todo sea en las mismas vueltas, vamos a empezar a hacer el primer cruce de la trenza y nos coincide con un aumento. Entonces empiezo, deslizo el primer punto, tejo el segundo y hago mi aumento. Y luego tengo pues un punto más en punto Santa Clara. Ahora sí, empiezo con la trenza. Tomen nota, por favor.
Deslizo el marcador, paso mi marcador y ahora los 2 puntos que siguen los voy a poner en la horquilla. Y los dejo caer por detrás de la labor, donde yo no los veo, ahí los dejo caer. Ahora tejo los 2 puntos que siguen, 1 y 2. Y voy a regresar los puntos de la horquilla a la aguja izquierda. 1 y 2. Y ahora los tejo de derecho. 1 y 2. Y me quedan 2 puntos más de la trenza. Los tejo de derecho. Ahí está. Ya hice el primer cruce. Los 2 primeros puntos los pongo en la horquilla, los mando para atrás de la labor, tejo los 2 que siguen y luego regreso a la aguja izquierda los puntos que puse en la horquilla. Ahora paso mi marcador y continúo tejiendo en punto Santa Clara. Termino la vuelta y hacemos la vuelta por el revés de la labor. Primero 10 puntos en punto Santa Clara. Y ahora siguen los puntos de la trenza, que los tejemos de revés porque vamos por el revés de la labor. Quiero enseñarles para los que van empezando a tejer cómo se va a ver esto. Nos queda aquí un punto jalado, un punto raro, ¿verdad? No se asusten, así es, ese punto es el que cruzamos, entonces así queda. Lo tejemos normalmente de revés. Termino con los 6 puntos de la trenza. Paso mi marcador y los 4 puntitos que me quedan los dejo en punto Santa Clara. 3 y 4. Ya terminé la vuelta por el revés. Ya se ve aquí el primer cruce de la trenza. Ahora hago la vuelta por el derecho, los puntos como se me presentan y la vuelta por el revés, sin hacer aumentos, porque no nos toca. Acabamos de aumentar, aquí está la basta. Acabamos de aumentar, entonces es apenas la vuelta 2. Vamos a continuar. Paso el marcador y tejo los 6 puntos de la trenza. 5 y 6. Pasamos el marcador y terminamos la vuelta por el derecho y hacemos la vuelta por el revés. Terminamos la vuelta por el revés y ahora sí, aquí ya saben, vamos a continuar haciendo aumentos. Eso no va a cambiar. Deslizo, tejo el segundo y hago mi lazada y aumenté otro punto. Ahora lo interesante es cómo vamos a hacer el segundo cruce de la trenza. Fíjense bien, es muy sencillo. Tomen nota, por favor. Voy a tejer ahora el primero y el segundo punto de la trenza, o sea, el primer gajo. Cada gajo tiene 2 puntos. Ahora, el gajo central, los 2 puntos que siguen, los voy a poner en la horquilla y los dejo caer, pero por delante de la labor donde yo los veo. Tejo el último gajo, los últimos 2 puntos y regreso los 2 puntos que puse en la horquilla, el gajo central, los regreso a la aguja izquierda y los tejo. 1 y 2. Ese es el segundo cruce de la trenza. El primero fue poniendo los puntos de la horquilla por detrás. El segundo cruce es los 2 puntos centrales de la trenza, el gajo central, los ponemos en la horquilla y los mandamos para adelante de la labor. Tejemos los que siguen y luego tejemos los de la horquilla. Y nos da este efecto. Aquí cruzó hacia la derecha, aquí cruza hacia la izquierda. Entonces ya terminamos esos 2 cruces de la trenza y ahora pasamos el marcador, terminamos la vuelta de derecho y hacemos la vuelta de revés. Termino la vuelta de revés y en esta vuelta por el derecho de la labor no me toca hacer aumento ni tampoco me toca hacer cruce de trenza, porque precisamente los hice coincidir para que fuera mucho más fácil la labor. Entonces simplemente vuelta de derecho tejiendo los puntos como se presentan y vuelta de revés lo mismo, tejemos los puntos como se presentan.
Terminamos esta vuelta por el revés. Y ahora sí, nos toca nuevamente hacer aumento que coincide con el cruce del primer gajo de la trenza. La trenza solo tiene dos cruces, el primero y el segundo. Entonces ahora vamos a repetir el primero, donde cruzamos el primer gajo, los dos primeros puntos de la trenza por detrás de la labor. Lo voy a hacer con ustedes para que nos quede muy claro. Entonces deslizo, tejo y aumento con una lazada. Ya está. Entonces ahora paso el marcador, pongo los dos puntos que siguen de la trenza, los pongo en la horquilla, que es el primer gajo, y lo dejo caer por detrás de la labor. Dejo los dos puntos que siguen, que corresponden al gajo central, y regreso, perdón, se me atoró aquí, ya. Regreso los dos puntos de la horquilla a la aguja izquierda. Con paciencia, acuérdense que aquí todo es con paciencia. Y los dejo. A veces cuesta un poquito porque quedan jaladitos, es normal. Ya está, ya hice el cruce y termino los dos puntos que quedan de la trenza. Termino toda esta vuelta por el derecho de la labor en punto Santa Clara. Hago la vuelta por el revés, ya saben los puntos cómo se presentan. Terminamos esta vuelta por el revés. Y ahora no nos toca hacer aumento y no nos toca hacer cruce, así que simplemente tejemos todos los puntos como se presentan por el derecho y luego por el revés de la labor lo mismo. Terminamos la vuelta por el revés. Y ahora sí, nos toca nuevamente hacer aumento y hacer cruce. Vamos a hacer el segundo cruce de la trenza. Acuérdense que solo son dos. En el segundo cruce vamos a cruzar el gajo central. Los dos puntos centrales de la trenza los dejamos caer por delante de la labor. Es muy sencillo. Entonces deslizo, tejo y hago mi aumento con la lazada. Dejo lo que falta para llegar al marcador en punto Santa Clara. Ahora paso el marcador, dejo los dos primeros puntos de la trenza, pongo en la horquilla los puntos centrales, los dejo caer por delante de la labor y tejo los dos últimos puntos de la trenza. Regreso los puntos que puse en la horquilla y los dejo de derecho. Ya está. Y terminamos la vuelta en punto Santa Clara. Y después hacemos la vuelta por el revés de la labor. Primero en punto Santa Clara, luego de revés los puntos de la trenza. Y terminaremos en punto Santa Clara. Y en este punto vamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo, haciendo nuestros aumentos cada 4 vueltas y los cruces de la trenza igual cada 4 vueltas. Al mismo tiempo que hacemos aumento, hacemos cruce. Vamos alternando el del primer gajo y el del gajo central y así vamos a continuar hasta que en la aguja tengamos 40 puntos. O sea, hacemos el aumento de manera que tengamos 40 puntos, esa vuelta por el derecho, la vuelta por el revés, la vuelta por el derecho sin aumento y sin cruce y la vuelta por el revés. Cuando lleguemos a ese punto, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a empezar ahora a hacer la segunda trenza. Bueno, ya tengo exactamente 40 puntos en la aguja. Estoy lista para empezar la siguiente vuelta donde voy a aumentar un punto más. Acuérdense que vamos a seguir aumentando. Entonces vamos a introducir otra trenza así como empezamos a hacer esta.
Entonces empezamos a tejer, deslizamos el punto de orilla, tejemos el segundo punto y hacemos nuestro aumento con una lazada. Vamos a introducir otro marcador para que nos ayude a ubicar perfectamente los 6 puntos que vamos a tejer en punto jersey que corresponden a la segunda trenza. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya están 6 puntos para la segunda trenza. Pongo el marcador y ahora continuamos tejiendo en punto Santa Clara hasta llegar a la siguiente trenza. Ya estamos ahí, paso el marcador, tejo los 2 primeros puntos porque me toca cruzar el gajo central, los 2 puntos centrales que dejo caer por delante de la labor y tejo los que siguen, regreso los de la horquilla y los tejemos de derecho. Ya está. Pasamos el marcador, terminamos la vuelta en punto Santa Clara. Y ahora empezamos la vuelta por el revés de la labor. Ya saben que tejemos en punto Santa Clara. Listo. Y ahora hacemos la vuelta por el revés de la labor. Es lo mismo. No estamos haciendo algo diferente. La única cosa nueva es que hicimos una trenza más. Llego a los puntos de la trenza, paso el marcador y los tejo de revés, acuérdense, porque son en punto jersey. Y como voy envuelta por el revés de la labor, tengo que tejer de revés esos puntos. Listo, ahora los puntos que siguen van de derecho, porque es punto Santa Clara, hasta llegar al siguiente marcador donde empieza la siguiente trenza, la que acabamos de introducir. Ya llegué al marcador y entonces estos 6 puntos igual van de revés. Y 6. Listo, paso el marcador y los 3 puntitos que quedan, incluyendo esa basta, van de derecho. Ya está, ya metimos o introducimos la siguiente trenza. Vamos a hacer la siguiente vuelta por el derecho, que es sin aumentos y sin cruces, y la vuelta por el revés. Termino la vuelta por el revés y entonces ahora, cuando empecemos la vuelta por el derecho, nos toca hacer aumento y hacer el primer cruce de esta trenza y continuar con el de la primer trenza que hicimos. Entonces, deslizo, tejo y hago el aumento. Dejo el punto que sigue, paso el marcador y ahora ya hago este primer cruce que es del primer gajo. Los primeros 2 puntos de los puntos de la trenza los mando para atrás, ya saben. Dejo los 2 puntos que siguen. Regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda. Los dejo. Y tejo los últimos 2 puntos, el último gajo de mi trenza. Paso el marcador, continúo tejiendo, llego a la siguiente trenza, paso el marcador y hago lo mismo. Pongo los 2 primeros puntos, los dejo caer por detrás de la labor y tejo. Se fijan que simplemente vamos a estar repitiendo los mismos cruces en la trenza, en las 2 trenzas, y ya saben que nos coincide con la vuelta donde aumentamos un punto a nuestro chal. Terminamos la vuelta. Y así vamos.
Así está nuestro chal, ya con las dos trenzas, las dos primeras, nos falta agregar otra. Para agregar esa tercera trenza, vamos a continuar tejiendo igual que lo hemos venido haciendo, aumentando y haciendo los cruces de las trenzas hasta que en la aguja tengamos 62 puntos. Cuando lleguemos a esos 62 puntos y hayamos hecho todas las vueltas que corresponden a esos 62 puntos, que son, ya saben, la vuelta donde aumentamos, luego la vuelta por el revés, una vuelta por el derecho y una por el revés, ya sin aumento. Cuando lleguemos a ese punto, los vuelvo a ver para introducir la tercera y última trenza. Bueno, pues ya llegué a esos 62 puntos, entonces vamos a empezar a tejer y vamos a introducir la última trenza. Lo voy a hacer con ustedes esta primera vuelta para que lo recuerden. Deslizamos el primer punto, tejemos el que sigue y hacemos nuestro aumento que nos toca. Ahora vamos a poner un marcador que nos va a indicar dónde empieza, la trenza y tejemos 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos el siguiente marcador y así ya continuamos hasta el otro marcador donde sí nos toca hacer cruce de la trenza. En esta que vamos a introducir ahorita no, porque tenemos que tejer primero 4 vueltas sin cruces en punto jersey. Entonces, una vez que lleguemos al marcador, lo pasamos y hacemos el cruce. Nos toca cruzar el segundo gajo de la trenza, los puntos centrales, los ponemos en la horquilla, los dejamos caer por delante de la labor, tejemos los que siguen, regresamos y tejemos. Y así continuamos y vamos tejiendo, ya incluyendo a la otra trenza, hasta que en la aguja tengamos 76 puntos. Vamos a seguir aumentando puntos, seguimos tejiendo las trenzas y cuando lleguemos ahí a 76 puntos les indico cómo vamos a iniciar el regreso. Bueno, ya tengo en la aguja esos 76 puntos, ya tejí las 4 vueltas que corresponden al momento donde hago el aumento, el último aumento y las vueltas que siguen. Ahora nos tocaría hacer otro aumento, pero ya no vamos a hacer aumentos, vamos a empezar a hacer disminuciones para que el chal se vaya adelgazando, para ir perdiendo ahora las trenzas. En este momento mide aproximadamente 1,10 m. Eso puede variar de acuerdo al grosor del material o a la tensión con que cada quien teja. El mío, eso es lo que mide, casi o aproximadamente 110 centímetros. Entonces ahora vamos a ver cómo es que vamos a ir disminuyendo puntos, pero siempre vamos a continuar haciendo estos hoyitos que hicimos aquí para aumentar puntos. Bueno, pues va a ser muy fácil. Tomen nota. Vamos a empezar como siempre deslizando el primer punto, el punto de orilla. Ahora tejemos 2 puntos juntos de derecho. Así, tomamos 2 puntos juntos y los tejemos de derecho. Ahora hacemos la lazada, igual. Y luego hacemos un surjete para menguar el punto. Aquí tejimos 2 puntos juntos y luego hicimos una lazada. Nos quedamos igualitos con 3 puntos, no pasa nada. Con este disminuimos y con este aumentamos. Pero ahora necesitamos disminuir realmente un punto para que el chal se vaya en el otro sentido. Entonces lo que hacemos es un surjete. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el punto que tejí y ya quité otro punto. Entonces ahorita si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, voy a seguir tejiendo 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ya tengo solamente 15 puntos de la orilla al marcador. Cuando terminé, para tener 76 puntos, tenía 16 puntos después de la trenza. Ahora solo tengo 15 porque ya disminuí. Ahora vamos a continuar tejiendo normalmente, haciendo los cruces que tengamos que hacer de la trenza. Nos toca ahorita cruzar el gajo central, los dos puntos que están en el centro, adelante, ya saben. Así vamos a continuar, vamos a acabar toda esta vuelta por el derecho, hacemos la vuelta por el revés, como lo hemos venido haciendo, una vuelta más por el derecho con los puntos que tenemos, no disminuimos, no hacemos nada, simplemente tejemos normal y luego otra vuelta por el revés. Y cuando estemos listos para hacer las siguientes disminuciones, los vuelvo a ver para recordarlas. Voy terminando esa última vuelta por el revés de la labor y ahora me toca otra vez hacer disminución. Entonces acuérdense que es muy sencillo. El primer punto lo deslizamos como siempre y ahora tejo los dos puntos que siguen de derecho y hago la lazada. Estos dos puntos juntos y la lazada se compensan, entonces ahí en realidad no pasó nada, no tenemos más ni menos puntos. Donde vamos a disminuir es al hacer el surjete con los dos puntos que siguen. Entonces deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha, tejo el punto que sigue y ahora monto el punto que deslicé sobre el que tejí. Ahora sí, ya disminuí un punto, ya de aquí, del principio al marcador, tendré solamente 14 puntos. Y así vamos a continuar haciendo disminuciones. Ya saben, primero deslizamos el punto de orilla, tejemos dos puntos juntos y hacemos una lazada. Y luego hacemos el surjete para en realidad disminuir un punto. Así vamos a continuar hasta que nos queden 64 puntos en la aguja. Entonces, en esta vuelta nos toca hacer disminución y nos toca hacer el último cruce de trenza que involucra a esta tercera trenza. Las demás van a continuar haciendo sus cruces normales, pero para esta tercera trenza será el último cruce que hagamos. Entonces vamos a empezar para ver cómo vamos a hacer las disminuciones aquí, la disminución que tenemos que hacer. Deslizamos el primer punto, tejemos dos puntos juntos de derecho, hacemos la lazada y ahora nos toca hacer un surjete. Entonces deslizo el punto que sigue, voy a quitar el marcador, tejo el punto que sigue, que ya es de esa trenza, y deslizo el que deslicé sobre el punto que tejí. Ya hice la disminución. En esa disminución me comí un punto de la trenza. El cruce que me toca hacer ahorita es del gajo central. Entonces tejo un punto más y ahora sí ya voy a hacer ese cruce. Pongo los puntos en la horquilla, dejo caer por delante, tejo los dos puntos que siguen. Regresamos los de la horquilla, los tejemos y pasamos el marcador. Y continuamos tejiendo toda esta vuelta, hacemos el cruce en las siguientes dos trenzas que tenemos y hacemos la vuelta por el revés. Cuando estemos ahí los vuelvo a ver. Voy terminando la vuelta por el lado revés de la labor. Llego al marcador de la última trenza y voy a tejer 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los 6 puntos que le corresponden a la trenza. Esta es su última vuelta como trenza. Después ya vamos a tejer todo en punto Santa Clara. Y los últimos 3 puntos los tejo ya en punto Santa Clara.
1, 2 y 3. En esta vuelta que sigue no me toca hacer disminución, no me toca nada, pero aquí ya se cierra esta trenza. Entonces, simplemente, como les dije hace un momento, tejemos todo en punto Santa Clara, todos los puntos siempre de derecho. Ya quito este marcador, ya no me sirve porque ya no hay trenza. Y entonces continuamos tejiendo hasta llegar al siguiente marcador, a la siguiente trenza y hacemos los cruces que tengamos que hacer. Y así vamos a continuar tejiendo, haciendo disminuciones hasta que otra vez nos queden 4 puntos de la orilla al marcador de esta trenza. Cuando lleguemos a ese punto los vuelvo a ver para recordarles cómo hacemos esa disminución y cómo eliminamos a la trenza. Bueno, pues ya llegué, ya estoy nuevamente ahí, tengo 42 puntos en la aguja y llegué al momento donde me toca hacer disminución y el último cruce de esta trenza para ya eliminarla, así como eliminamos esta. Entonces vamos a empezar a tejer. Deslizamos el primer punto, tejemos 2 puntos juntos de derecho. Hacemos la lazada y el surjete. Entonces deslizo, quito el marcador, tejo el punto que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Continúo haciendo el último cruce de esta trenza. Tejo un punto más y ahora sí ya pongo los 2 puntos centrales porque me toca cruzar el gajo central. Los pongo en la horquilla, los dejo caer por delante, tejo los que siguen, regreso. Esto es solo para recordarlo. Y tejemos. Terminamos toda la vuelta por el derecho, hacemos el cruce de la siguiente trenza igual y hacemos la vuelta por el lado del revés y ahí los vuelvo a ver. Voy en la vuelta por el revés de la labor y entonces cuando llegue al marcador que me señala esa última trenza, la que vamos a eliminar ahora, bueno, ya lo puedo quitar. Tejo 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5, que son los 6 puntos que corresponden a la trenza. Y ahora ya los que me quedan en punto Santa Clara, o sea, de derecho. Y ya voy a continuar tejiendo, haciendo mis disminuciones como lo he venido haciendo hasta ahorita y el cruce de esta única trenza que nos queda. Y aquí ya tejemos todos los puntos en punto Santa Clara. Terminamos ya con esta trenza también. Aquí le decimos bye bye y continuamos tejiendo nuevamente hasta que nos queden 4 puntos antes de llegar al marcador de esta última trenza. Bueno, pues ya llegué al punto donde tengo 4 puntos antes del marcador. Entonces, en total tengo 20 puntos en la aguja y lo que vamos a hacer ahora, pues, es hacer la disminución aquí y el último cruce de la trenza. Vamos a repetir lo mismo. Entonces, ya saben, deslizamos, tejemos 2 puntos juntos de derecho, lazada y surjete. Tomo el primer punto de la trenza, ya está. Ahora tejo un punto más de la trenza, pongo los 2 puntos centrales, el gajito central en la horquilla, tejo los puntos que siguen y regreso los puntos de la horquilla. Listo, terminamos la vuelta. Hacemos la vuelta por el lado revés de la labor.
9 y 10. Y como última ocasión, tejemos de revés los 6 puntos que corresponden a la trenza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y termino en punto Santa Clara. Y entonces a partir de ahora simplemente vamos a continuar tejiendo todos los puntos en punto Santa Clara y haciendo nuestra disminución de este lado igual con 2 puntos juntos, lazada y luego surjete hasta terminar todos los puntos. Ya saben que la disminución la seguimos haciendo cada 4 vueltas. Cuando nos queden 5 puntos en la aguja, hacemos la última disminución. Entonces deslizo el primero, tejo 2 puntos juntos de derecho, hago mi lazada y después un surjete. Ya está. Tejemos una vuelta más por el revés de la labor, todos los puntos de derecho. 2, 3 y 4. Y en la última vuelta simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Entonces deslizo, tejo y remato. Tejo el que sigue y remato. Y tejo el último y remato. Y ya está. Con esto terminamos nuestro chal. Cortamos la hebra. Y la pasamos por aquí. Listo. Y ahora con ayuda de una aguja lanera, enhebramos y vamos a perder esta hebra por cualquiera de los dos lados. Donde ustedes elijan, vamos a ir pasándola un poquito para perderla. De esta manera. Un poquito más y cortamos y ya está. Esto ya quedó. Hacemos lo mismo con la hebra del principio, donde empezamos. Hacemos lo mismo, enhebramos la aguja y perdemos la hebra. Y bueno, vamos a ver cómo quedó nuestro chal. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un chal muy bonito, ya vieron que resultó sencillo tejerlo, el punto Santa Clara pues es el punto más sencillo y hacer trenzas siempre es divertido y muy entretenido. Espero que mis instrucciones hayan sido claras, si les gustó el video denle al me gusta que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos. Son muchos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, es la mejor parte de la vida. Adiós.